So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren, el doctor David Watts y Joseph Larson también. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Y suena un poco mal. He estado jactándome de que no había tenido un resfriado en 5 años. Y bueno, ya rompí el récord. Y Francis me preguntó, me dijo, ¿cómo te sientes? No le respondí, simplemente dejé la situación así. Y, así que si suena un poco diferente, es que me siento mal, un poco. Entonces, estos hermanos acá dicen que son perfectamente capaces de tener cuidado conmigo. Yo no dije eso. Yo escuché que yo lo voy a respaldar, pero no sé. Bueno, por acá, Allá acá atrás. atrás, sí. Depende de ustedes, hermanos. Sí. No importa la situación mala, las ideas que les Oh, vayan gracias. a salir de la mente, no sé. Saben, el día de hoy es el día en el que la votación, se va a llevar a cabo y nos preocupa la trampa de algunos. No quiero que ese espíritu se me vaya a pegar a mí, por favor. Mi papá ya votó, así que Bueno, yo también ya voté hace un mes. muy bien. Cuando usted llega a mi edad, ellos lo aceptan cuando sea. Solo que haya votado está bueno. Bueno, pues, de cualquier manera, sí escuché que una jueza declaró que los estados que no votaron en estas nuevas leyes de votación, que son estados democráticos, no permitían ningún tipo de personas que fuesen Ya. a supervisar. Si es que la entendí correctamente. Espero que no. Pero probablemente sí, porque tienen nuevas leyes de votación que entraron como hace como 9 meses, algo así, o 6 meses. En su mayoría habían estados que tenían un gobernador republicano o algo así. Los estados o republicanos no aceptaban esas leyes en lo absoluto. ¿Saben ustedes algo al respecto? Sí, no para pasar mucho tiempo en eso. Sí, en el país, por lo que pasó en las últimas elecciones, la preocupación de lo que pasó en las últimas elecciones, varios legisladores del estado votaron para asegurar o tratar de enforzar protocolos apropiados de votación. Pero el liderazgo de los estados dijeron que no vamos a hacer eso porque es supresión de votación, entonces no vamos a hacer eso. Entonces, en los áreas de republicanos y estados dicen necesitamos más investigaciones para que puedan votar legalmente. Debería haber confianza que viene de eso. Así que la votación muy interesante ha dividido nuestro país. Parece que todo ha dividido nuestro país, pero todavía animo a la gente que si no ha votado aún, si no ha votado temprano, que vaya a votar, vaya a las urnas a votar en este día. Tome Definitivamente, tiempo, así es. todavía hay tiempo. Las urnas están abiertas hasta las 8 de la noche, así que hay tiempo. Sí, así es. ¿Campañas, hermanos? Sí, señor. 11, 12 y 13 de este fin de semana voy a estar en Queen City, Texas, en Crossway Church con el pastor Curtis Hutchinson. Cuatro servicios, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Así que si está en Queen City, Texas, Texarkana, Arkansas, Texas, esa área, venga y participe de esos servicios. Doctor Watts. Sí, señor. Este fin de semana voy a estar en Seneca, Carolina del Sur, en The Nearly Church of God. Un avivamiento con la comunidad a las 6 de la tarde en Seneca, Carolina del Sur. Así que estamos esperando a todos. Y Joseph. Sí, señor. El jueves en la noche en Kings Mountain, Carolina del Norte, voy a estar en True Gospel Holiness Church.
2 noches, 10 y 11 de noviembre, jueves y viernes a las 7 de la noche. Voy a cantar y voy a predicar si venga que el Espíritu de Dios se va a mover. Excelente. Joseph o Josh o John. Sí, mi papá y yo tenemos una campaña en Abbeville, Louisiana, Crossway Church, se llama la iglesia. Así que son sábado y el domingo. Abbeville, Louisiana, 2, 3 y 4 de diciembre. Puede llamar al hermano Kenny Fleming 337-315-9239. Comenzaremos con Gálatas 3:4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Ustedes han sufrido persecución debido a su aceptación de Cristo. No la desechen. No es si fue en vano. En esencia, espero que no sea en vano. Es cierto que los judíos sufrieron una gran persecución cuando vinieron a Cristo. Parientes, seres amados, en su mayoría se volvían en su contra. Si los veían por la calle, se cruzaban al otro lado para que no tuvieran que estar enseguida de ellos ni hablarles. Algunos hasta llegaron al punto de conducir funerales por sus seres amados como si estuvieran muertos. No les hablaban en lo absoluto y eso es difícil. Había muchos que no podían soportar eso, así que Pablo estaba diciendo que han sufrido ya una gran persecución. ¿Van a desechar eso ya en vano? No lo hagan, es lo que él está diciendo. Y porque no es en vano lo que han hecho. No lo hagan, no lo hagan en vano. Correcto, hermano Suárez. No solamente puede venir la persecución cuando la persona se para en la verdad, pero el mensaje de la cruz, mientras lo aceptamos, hay una muerte interna, por decirlo así, una muerte al uno mismo. No es fácil, no es algo simple. Una vez que lleguemos donde tenemos que ir, yo supongo, va a ser más fácil implementar, lo entendemos, miremos los beneficios, pero muriendo uno mismo, muriendo en la fe de uno mismo, es un proceso extremadamente difícil a veces, especialmente por los cristianos que han contado en sí mismos toda su experiencia cristiana. Por eso yo quiero decir que han escogido seguir muchas de las direcciones de otros cristianos a esto, lo otro, aquí y allá, tomando esa decisión para depender completamente en Cristo, reconociendo eso y aún yendo en contra de enseñanzas anteriores, puede ser un proceso difícil para las personas mientras tratan de participar. Entonces Pablo estaba tratando de ver un poco de esto también, porque en el mundo gentil no hubiera habido mucha oposición y siguiendo la ley, por decirlo Correcto, así, sí. pero en un mundo donde usted dice que están contando en algo que no puede ver, algo que usted no hace, está contando en lo que Cristo ha hecho. Sí hubiera persecución sobre esto, pero como dije, el mensaje de la cruz llega a la persona de muerte. Tiene que ver unas, tiene que soltarse uno mismo en una base diaria. Y eso a veces, eso es seguido por sufrimiento. El sufrimiento puede ser la herramienta más grande para llevarnos al conocimiento de la cruz. Sí, sí, eso. En otras palabras, usted está diciendo que va a haber persecución. Va a haber persecución y nuevamente la idea tal vez nuevamente es interno, no tanto una Sí, batalla con otro, sino que uno mismo. hemos tenido este problema aún con este ministerio. Hay personas que aceptan el mensaje de la cruz y en su propia iglesia, aún sus parientes le dan la espalda. No todo el Ciertamente, sí. tiempo, pero sí ocasionalmente ha sucedido. Correcto. Nuevamente, ¿Tengo razón o no? tiene razón, sí, nuevamente. La mayoría de la iglesia está practicando el cristianismo en una mentalidad de obrar.
puedo decir eso y estar correcto con eso. En otras palabras, somos salvos, venimos a Cristo y enseguida estamos, nos ponemos en el camino de la religión, por decirlo así. No sé si lo piensa de esta manera, usted va a correr bastante, pero no llega a ningún lugar. Pero para salir de eso y decir, sabe, eso no es la manera, pararse y decir, así no debería vivir para Dios. Hay una manera más bíblica y más efectiva de vivir para Cristo. Eso llega, va en contra de la mayoría del cristianismo y de la religión, porque yo creo que la mayoría de los cristianos están en la práctica de hacer. No solamente va a sufrir persecución, pero también la batalla interior, cuando uno toma esa decisión, es más grande que uno pueda pensar y podemos ver nuestra propia vida y miramos y podemos ver lo que dependíamos en nuestras oraciones, dependíamos en lo que hacemos para Dios o lo que hacíamos en lo que se refiere a nuestra propia devoción o lo que sea. Y para soltar eso es un tipo de morir. Entonces hay un sufrimiento, sufrir en eso que puede llegar, la mayoría de las veces el sufrimiento puede involucrar que el pecado se enseñorea en nosotras y aprendemos a través del fracaso que de hecho que lo que estamos tratando de hacer no funciona. Pero es difícil comprender cómo aún parientes a veces en la misma iglesia, y esto nos ha sucedido varias veces, que se ponen en contra de sus seres amados porque han aceptado el mensaje de la cruz. De seguro, sí. Y nuevamente, yo pienso que cualquier tiempo que una persona se para en fe y comienza a entender lo que no se está enseñando o predicado en su asamblea local, ese tipo de persecución va a estar ahí. Sí, yo tengo familia que cuando la vuelvo a ver, yo sé que quieren hablar conmigo y quieren confrontarme por la idea de que si yo digo que el bautismo del Espíritu Santo no es el medio de santificación, entonces ellos me van a deshonrar o a bofetear o van a estar en contra de pentecostalismo clásico y teología. Y definitivamente eso es algo real para mucha gente. Tengo una pregunta que me vino a la mente, hermanos. En la vida de yo relativamente soy nuevo a lo del mensaje de la cruz, pero a lo largo de la revelación de este mensaje, habrán personas que han aceptado el mensaje de la cruz. Y lo que yo personalmente he visto es aquella persona que ha salido de su iglesia y lo ha aceptado de una manera muy grande, que están entregados completamente, pero habrán personas que lo han aceptado y después por causa de presión o alguna otra causa han regresado, lo que sea que ellos estuvieran haciendo anteriormente. Personalmente no he visto eso mucho y la mayoría de la gente con la que yo he platicado y ha salido de la iglesia tradicional pentecostal y ha aceptado este mensaje, parece como que están muy comprometidos y muy entregados a este mensaje, porque esta gente de la que estamos hablando aquí, ellos sufrieron un montón de cosas, experimentaron la gracia de Dios, libertad, del mensaje, y ahora van a regresar a eso, a las cosas en las que habían estado involucrados. No tiene sentido. Yo diera mi respuesta de una experiencia personal. Los predicadores, los ministros, pastores que han salido, quiero decir, se han separado, pero nuevamente eran parte de una denominación y han salido de eso. El celo todavía es tan fuerte hoy, si no más fuerte que antes. Son más enigmáticos en el mensaje de la cruz que nunca antes. Y lo que he visto de lo que usted está hablando, que hay personas que se permanecen en una estructura que han estado tratando de encajarlo y hacerlo funcionar y reciben tanta oposición. Yo he visto a uno en particular y se cansó todavía, predica el mensaje, pero el énfasis en la cruz, él lo ha puesto a un lado y ha Amén. regresado a lo que él hacía antes y no encaja, los dos no encajan. Entonces, para ser claros, aquellos que han salido se han permanecido muy fuerte en lo que he visto, pero lo que tratan de permanecer y encajarlo, ha habido tanta presión y oposición que se han quedado y han dejado el mensaje a un lado. Encuentro bastante difícil entender cómo es que alguien puede ver este mensaje si realmente lo ve.
y lo acepta y después volverse. Sé que puede suceder y sucede cada día, me supongo. Es difícil para mí poder comprenderlo. Bueno, miramos la evidencia de eso en Hebreos, ¿verdad? Hombres y mujeres que conocían la historia del Evangelio, lo habían vivido. La mayoría de los comentarios dicen que Hebreos es escrito a la segunda generación de cristianos. Ese proceso impacta un tiempo que ha pasado y después de un tiempo, por presiones externas, la decisión fue tomada de regresar al judaísmo, que de hecho no iba a hacer nada para ellos, no podía llevar a Cristo de ninguna manera con ellos. Entonces sabemos que esa presión se encuentra, pero hay una variedad de presiones cuando llega cuando una persona acepta el mensaje de la cruz. Hemos hablado de aún manteniéndose firme en su fe, está esperando ciertos resultados en este mensaje en particular, el mensaje que usted ha predicado muchas veces de Éxodos, deja ir a mi pueblo. Había sufrimiento en el proceso antes de que ellos se encontraron libres, pero fe demanda que no importa lo que pasemos, nosotros nos mantengamos firmes a lo que sabemos que es verdad. Entonces, este tipo de actividad, especialmente en el mundo espiritual, sabemos que Satanás no se vence en la gente. Correcto, sí. Entonces hay persecución, hay ataques en el mundo espiritual, hay ataques en el mundo físico, que ciertamente forzaría a la persona tal vez de tomar una decisión entre su doctrina, su familia, su doctrina y su iglesia. Esas no son decisiones fáciles, no son fáciles de aceptar. Y nuevamente, otra vez, yo sí digo que él dice sufrimiento aquí, no necesariamente está enfocado en la persecución, sino que dice sufrimiento. Entonces, hay un evento de pensamiento de que tiene que entenderse que yo muero un diario, ese proceso que ejercita Pablo, eso cuesta algo. Usted tiene que soltar algo para aceptar algo nuevo. Ese sufrimiento, por una razón correcta, todavía está sufriendo. Creo que más adelante él dice en el capítulo 5, por supuesto, dice, hermanos, si yo predico circuncisión, ¿por qué sufro la persecución? La Correcto. ofensa de la cruz cesa. Y yo creo que eso es lo que está en su mente aquí. Creo que él está en claro, si ellos bueno, si comienzan a perfeccionarse por la carne, que todo lo que han experimentado por causa de eso, de ese objeto correcto de fe y de esa senda correcta, va a ser en vano, porque el momento en el que ellos cambien, ese sufrimiento terminará. Correcto. Si ellos simplemente lo escogen hoy, si escogen dejar de creer en la cruz y en el objeto correcto de la verdad, se detendrá. Permítame hacerle una pregunta. Ya después de 10 años de predicar este mensaje, o tal vez un poco más de eso, 20 años, am, entonces, ¿será tanto eso como lo llegó a hacer? O se ha nivelado eso? ¿O se Oh, ha no, no, no. disminuido? ¿O está peor? Lo que usted está tratando son hombres y mujeres que han aceptado el proceso equivocado. ¿Y usted va en contra de eso? Y usted le dice, no, no es la manera de vivir para Dios. Esa oposición va a continuar y va a aumentar mientras continúa el mensaje adelantándose porque está tratando con más personas para recaudar lo que estaba en la mente de Pablo. Y Joseph dijo en Gálatas 5:11, pero en Gálatas 6:12 dice, los que han deseado mostrar en la carne, pues los constriste para padecer persecución a la causa de la cruz de Cristo. Nuevamente, miramos que la opción de vivir para Dios apropiadamente siempre va a haber la oposición que va a resultar en sufrimiento interno y externo de las personas que están alrededor de uno. Eso es lo que está tratando Pablo. ¿Y el sufrimiento, papá, crees que es en forma de falta de comunión? ¿Qué crees que estos Gálatas estaban experimentando? Bueno, enseguida, ¿qué tenía miedo de perder Pedro? Si miramos solo Gálatas, tenía miedo de perder comunión con otros judíos.
tenía miedo y el miedo lo llevó a una acción que reprendió Está Pablo, diciendo que si alguien como Pedro pudo cambiar, es fácil para todos. que no era solo Pablo, sino Bernabé que también, sí. Barnabé. Todos los judíos de aquel entonces, sí. Y ese es el temor del hombre. Entonces, de ir en contra de eso es una opción que los cristianos tienen que tomar. Nuevamente, digo, las batallas externas y internas están ahí. Decir que no es mal representar este mensaje porque Pablo dijo que va a sufrir persecución por la cruz de Cristo. Y si yo predico circuncisión, toda la oposición contra mí se Cesaría, detenía. cesaría, Entonces, sí. si yo dejo de decir, como el doctor Watts lo dijo, en lo que se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, pero más que todo este mensaje, si yo dejo de decir que solo hay una manera apropiada de fe y usted ya no lo dice, la persecución se va a detener porque la mayoría de los cristianos pueden decir, yo puedo tener unos cuantos ídolos para poner mi fe, ninguno va a tener. No hay lugar para comprometerse con este mensaje. Así es. Y esa es la fricción, porque uno puede hacer diferentes tipos de obras, este hace esta obra, aquello, aquel hace otra, y son obras diferentes y se pueden aceptar unos a otros. Pero esta situación, este mensaje dice que no hay compromiso y ese es el peligro del mensaje de la cruz. Primeramente, estos Gálatas experimentaron la obra y el poder del Espíritu Santo transformando sus vidas, vieron algo que sucedía en ellos que no había sucedido antes de escuchar el mensaje. Y si se apartan de ello, en parte, como Pedro lo estaba haciendo, creo que era un compromiso tratando de proteger lo que él sería más preocupado por su relación con otras personas. Y esa es la fricción, ese es el problema. Mucha gente no puede lidiar con la separación. De hecho, el comunismo y la propaganda se fundó bajo la premisa de que si uno los avergonzaba o si los forzaban a un consenso, ellos iban a doblegarse. Por eso es que los grupos pequeños eran muy peligrosos cuando salieron en los 60, los grupos de estudio. Ahora, no estamos en contra de que la gente estudie la Biblia en sus casas, queremos dejar eso en claro. Pero el movimiento de células se basó en el concepto que se basó en entrenamiento de sensibilidad que el gobierno de los Estados Unidos aprendió de principios comunistas. Si uno agrupa a la gente en pequeñas porciones, uno puede facilitar que la mente de esa gente sea cambiada al ser hechos conformados por la idea de que uno no sea rechazado. Entonces se terminan conformando al grupo, comprometiendo principios sinceros que puedan llegar a tener. Y este es el peligro del por qué yo estaba tan en contra de lo que se presentó con el propósito, la vida con el propósito, el mensaje místico que se ha presentado, la psicología que se ha presentado, porque yo conozco y sé el daño que puede crearse y presentarse. Pablo dijo, salid en medio de ellos y no tocad lo inmundo, y yo os recibiría, dice el Señor. Católicos, yo crecí en Pittsburgh. En 1967 teníamos esa renovación católica, comenzó en Pittsburgh, comenzó en un retiro hecho por la Universidad de Duquesne, un individuo joven o varios individuos jóvenes comenzaron a ser bautizados en lenguas, un verdadero mover de Dios en la Iglesia Católica. Los que comenzaron a salir de esa iglesia, que aún yo conozco, permanecieron ahí muchos años, y los que siguieron, continuaron con la doctrina católica y sus tradiciones y su caminar con el Señor fue detenido y obstaculizado si es que pertenecen al Señor aún. Una vez que tenemos esas experiencias que dan testimonio de la obra del Espíritu Santo, no podemos comprometerlo. El líder del movimiento carismático, y no lo voy a nombrar porque ya falleció él, pero me escribió una carta y declaró, dijo, con un sermón usted ha hecho más destrucción de lo que yo he edificado en 20 años. Y le dije, bueno, van a tener que salir de la Correcto. iglesia católica, no pueden permanecer allí. Y aún Billy Graham dijo que no se podía poner una gallina viva o una gallina muerta, un Pollo. pollo muerto bajo una gallina viva, algo así, no sé. Hay que matar un bebé. Sí, pero iban a matar a todos. Bueno, le estaban diciendo de que ese era el motivo de aquel entonces, la motivación, permanezcan ahí y hagan obras evangelísticas. Cambiando Puede la cambiar denominación la no pasa denominación. nada, ¿sí? Sí, ellos van a cambiar. Y ese Ese es es el el peligro peligro. de eso. Y eso muestra el sufrimiento, la persecución Claro. que viene de lo establecido cuando usted se está libertando de él.
Y el cristianismo, como lo enseñó Pablo, se estaba libertando de todo tipo de religión que existía en esos días. De los gentiles, ellos no hubieran sufrido tanto del judaísmo, pero cuando rezaba a su hogar, que fueron entrenados a adorar el dios del sol, de la luna, de las comunidades agriculturas, tenía que haber persecución y habían unas cosas. Y estos gentiles que eh, puede incluir toda la iglesia, pudo haber incluido en su comunidad aún más persecución de los adoradores de los ídolos, como Pablo experimentó en Éfesos, que los judíos hubieran sufrido. Entonces, toda la idea de salir y decir Cristo es el único medio de salvación, confiando en Cristo completamente y distintamente para todo aspecto de su vida, siempre ha sido opuesto. Usted lo ha dicho a través de los años, hermano Swagger, mil veces. Usted puede nombrar el nombre de Buda, puede nombrar de todos los líderes religiosos y la gente van a decir, oh, está bueno, pero cuando usted llega al nombre de Jesús y usted Así dice, es, correcto, Jesús, sí. ¿por qué su nombre es el único que es Porque Él una es mala real. expresión? ¿Por qué es el único que trae oposición? Porque solo es en su nombre que la verdadera obra de Dios se puede hacer. Entonces la oposición viene en contra de eso. Entonces esta oposición hubiera sido de muchas maneras. Si mira su lugar, tal vez los ídolos, los adoradores de los ídolos, los adoradores de él le hubieran dado más dolor de cabezas que los judíos, pero no ignore a los judíos. Ellos apedrearon a Pablo en su primer Trataron de viaje matarlo, sí. misionero. Lo dejaron por muerto. En Hechos 14, creo que fue 14, que no estuvo en esa región también de la Sí, iglesia. el primer viaje misionero Sí, en Gálatas del Sur. eso fue, mire, hace semanas cuando usted estaba presentando la línea del tiempo de cómo todo esto en Hechos, realmente eso resaltó para mí cuando estábamos hablando de esta parte de la Sí, persecución y entre, bueno, entre todo el pueblo judío y todo lo que él sufrió. Es algo interesantísimo, sí, un punto muy fuerte. Él está hablando de que si han sufrido todo esto y han experimentado esto, que todo va a ser en vano. sí. Y cuando, para mí, sufrimiento externo no es tan grande como las cosas que tenemos que soltar nosotros para aceptar el mensaje correcto. Para mí, eso es importante y algunas personas no lo van a hacer. Ellos no van a pasar ese proceso de denunciar algo que ellos ya han participado porque sencillamente porque Sí. su orgullo no lo va a permitir. El sufrimiento que es involucrado en esa decisión, todas esas cosas hubieran impactado a él. Hay sufrimiento interno, sufrimiento de los gentiles que eran adoradores de ídolos, hay Sí. persecución de los judíos que no querían que se muevan hacia el cristianismo, todo eso. Bueno, pero ¿qué le sucede a esta gente que está en la posición de perseguir a aquel que está aceptando la verdad? ¿Cuál es su futuro? Bueno, sabemos que los que siguieron más a la Como iglesia, Pablo, sí. se convirtieron en los cristianos más grandes. Si usted no está siguiendo a Dios, usted está peleando contra Dios. No gana ahora y no gana después. Sí, Esa es amén. una oposición contra Dios. Nunca va a llegar al beneficio de la persona que está en contra de Dios. Y son menos probables en hacer eso y salir de eso si no hay alguna persona que tome esa posición en contra de la idolatría o lo que sea. Mire, ¿qué sucedería si usted dejara de decir sensible al buscador? El movimiento sensible al buscador no es la respuesta. La psicología no es la respuesta. El bautismo del Espíritu Santo no es la fuente de victoria sobre el pecado y la santificación. ¿Qué tal si usted dejara de decir que la palabra de fe no es correcta? Usted fuese aceptado. Si usted Mm, quiere irritar a la gente, súbase a la plataforma y diga que los cristianos no deben ir a los terapeutas. Si usted quiere irritar a la gente, va a tener todo tipo de gente en la generación milenial, X y todos los demás que van a tratar de atacarlo diciendo que usted está avergonzando a la gente que va a la terapia y que tiene que
Una persona me dijo a mí que yo necesito ir a la terapia. Yo le dije, no, 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 no es cierto. Y él me dijo que, porque dije que no, que yo necesitaba más terapia. Increíble. Así que si ustedes quieren irritar a la gente, el debate psicológico es el que lo hará, más que cualquier otra cosa, recientemente. Pero si no se toma una posición y es uno de aquellos que ha tomado una posición a lo largo de los años, la gente no va a ver la verdad y no van a haber algunos que van a salir de esas áreas, que van a encontrar la verdad y van a encontrar victoria en sus vidas, porque alguien ha estado dispuesto, así como Pablo, ha estado dispuesto a tomar una posición y recibir la persecución. Amén. Saben, yo hablé en contra de la psicología en la cadena en todo el mundo y, y realmente recibí la ira y la molestia del liderazgo de la denominación donde yo estaba. Pero, pero, Y si me permite interrumpirlo, a usted eso fue hace 35 años. Lo que el doctor Watts ha dicho es aún más prevalente el día de hoy porque las denominaciones y los creyentes enteros han caído bueno, redonditos. mi problema en aquel momento, 30 años atrás, estás en lo cierto, ya hace mucho tiempo, pero era que yo no conocía el camino correcto. Ajá. Yo sabía el camino Ah, incorrecto, pero no el sí, correcto. amén. Y yo no podía darles el mensaje de la cruz en aquel momento, excepto en un sentido generalizado. Entonces, eso me dejaba colgando. Ellos no conocían el camino correcto tampoco. Correcto, pero desde entonces han Sí, han oído, han escuchado. escuchado, ya saben, ya no tienen esa excusa. Me dijeron recientemente, si es verdad o no, no lo sé. De la fuente que se me dijo, bueno, lo dudo un poco, pero me dijeron que un líder en una denominación pentecostés bastante conocida, habló con un grupo y dijo, hemos escuchado todo lo que queremos escuchar ya de la cruz. Y Espero que no realmente sea el caso. yo espero que no sea el caso también, ¿no? Me dijeron que así fue, pero ¿Puede usted hacer una declaración más estúpida que esa? En cualquier momento, cuando ujú, usted está involucrado ujú. con el cristianismo, ¿puede hacer algo más ofensivo? ¿Una declaración más No, estúpida? no ¿Algo que lo imagino. separa completamente del cristianismo? Si lo dijeron, no Sí, estoy diciendo que bueno, sí lo mire, dijeron, pero si eso espero que sucedió. no, pero eso, en vista de lo que estamos discutiendo, esa es una idea muy popular, la unidad parece como que es algo en el que dicen, encontremos terreno neutral para estar de acuerdo todos. Así que hay unas cuantas cosas que estamos en desacuerdo aquí y si estamos en desacuerdo acá, tenemos que aceptar esas diferencias, pero eso no es bíblico. La unidad bíblica de la que habla Pablo en Efesios capítulo 4 se basa en la unidad de la fe que tenemos en Cristo. Entendiendo la cruz, si nosotros no podemos comenzar con el fundamento apropiado de la unidad, realmente no hay unidad. Si nosotros nos llevamos bien nada más para no hacer problemas, no es la unidad de la que Cristo está hablando. Jesús dijo que cuando, mire, permítame leer del libro de Lucas, en el capítulo 12, donde Lucas dice esto, primero 51. El Señor dice esto: Supongaos que he venido para dar paz a la tierra. Les digo que no, sino división, porque de ahí habrán divididas 3 contra 2 y etcétera. Y esto nos habla de las diferentes disensiones en el hogar, indicando que la verdad va a traer división y separaciones. Eso lo va a hacer. Y el mensaje de la Así cruz, es. yo lo dije hace años cuando recién llegué aquí, es lo que el Señor me mostró que va a ser esa línea divisoria entre la verdadera iglesia y la iglesia apóstata. Aquellos que no acepten el mensaje de la cruz van a encontrarse apartándose. Y una vez más, esa separación no llega rápido porque Dios es paciente, misericordioso y Él continuará tratando de traerlos al Más a la mensaje. apostasía. Pero ellos se van a ir a la apostasía. Mire, yo he visto, y una vez más, yo estudio esto de sus fuentes, no porque ellos mienten, pero yo me fijo en lo que ellos de hecho enseñan y veo cómo le han añadido, no a la psicología, sino misticismo y otros conceptos completamente contrarios a la palabra de Dios. Ellos se han alejado más y por eso es que ellos ven menos salvaciones, menos bautismos en el Espíritu Santo y están viviendo menos victoria sobre el pecado porque no llegan al fundamento. No lo digo con enojo, sino con amor.
Yo me opongo a eso fuertemente en amor, como por ejemplo, si utilizamos el ejemplo, si el puente está destruido en una carretera y la gente quiere seguir conduciendo, uno los trata de detener, pero si ellos quieren seguir, ellos lo van a hacer y se van a morir. Las consecuencias van a ser las mismas, pero yo voy a tratar de advertirlos porque van a encontrar daño. Cuando salió la vida con propósito, deténganse, esto es peligroso. La palabra de fe, deténganse, esto es peligroso. No solamente es peligroso, es mortal. Eso debilita la fe de la persona que lo sigue y continuará trayéndolos o llevándolos a una apostasía más fuerte y perderán sus almas al final. Sé que muchas personas están diciendo, deje de mover la barca o tocar las plumas. Pero yo pienso en Moisés, que en un momento, Éxodo 14, los israelitas dijeron, déjenos tranquilo. Realmente en algún momento estuvieron listos para Sí, apedrearlo. En otro momento listos para elegir a otro líder y llevarlo de vuelta a Egipto. llévanos de vuelta, sí. Entonces, eso no es inusual. Si la gente está desatisfecha, pero una vez más, hay que decirlo, ¿qué estaba haciendo Moisés? Él estaba tratando de dirigirlos a la tierra prometida, Amén. pero aquellos que continúan y permitan que el Espíritu Santo tome lugar en sus vidas, ellos verán Sí, victoria amén. como nunca la han visto antes, Amén. el mover y la operación del Espíritu Santo. Yo creo esto en gran manera. eh, Porque Dios recompensa a aquellos que proclaman su palabra y lo hacen sin temor o compromisos. Amén, sí. Muy bien, vamos al versículo 5. Él, El Señor Jesús. pues, que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, y lo hacía por las obras de la ley, más bien, lo hacía por las obras de la ley o por el huir con fe. Es obvio que todo lo que el Señor hace se hace en la base del creyente exhibiendo fe, nunca por las obras de la ley. Y eso pues está bastante claro allí, ¿no? La idea de ministrar, número uno, sería la fuente del Espíritu. ¿Quién os da al Espíritu? Él está hablando y tratando con la obra del Espíritu, ambos internamente y también para servicio, milagros, señales, etcétera. ¿Quién os da el Espíritu? ¿Quién os da el Espíritu y por qué os lo da? Una de las cosas que tenemos que ver y queremos que nuestra familia pentecostal sepa, como dijo el doctor Watts, es que el bautismo del Espíritu Santo no es dado para los procesos de santificación en el ámbito de, miren, eso es en el ámbito de salvación, debemos entenderlo, tenemos que hacerlo. Sin embargo, la demanda del Espíritu sea para salvación o aún para el servicio, aún viene a través del Señor. Y Él dice aquí que ese individuo que tiene cualquier cosa suplida por el Espíritu, no está ganando la obra del Espíritu, internamente, externamente, ninguno de los dos. Entonces, la misma actividad del Espíritu que deseamos para cambiarnos, tiene que, bueno, necesitamos la misma actitud hacia lo que hacemos en el ministerio, porque solamente es el Señor el que suplirá el Espíritu y Él no suple por causa de lo que hacemos. Él lo suple por causa de lo que creemos. Cuando no estaba con el entendimiento de la cruz, usted, como muchos antes de ustedes creían que necesitaba la ayuda del Señor, usted no se estaba poniendo delante de esos auditorios, en esas cruzadas, pensando, bueno, yo me voy a encargar, yo lo puedo hacer por mis fuerzas. No, usted le estaba pidiendo al Señor que supliera el Espíritu. Así Y una vez es. más, eso no llega como resultado de que trabajemos o obremos por ello. Jesús envió a sus discípulos y él dijo, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos y resuciten a los muertos. Y luego dijo esto, gratuitamente habéis recibido, Libremente. gratuitamente hay que dar. Hasta que aprendamos a recibir gratuitamente, no podemos dar mucho. Y no va a recibir mucho fuera de su fe en Cristo y lo que él Sí, hizo en eso la es muy cruz. importante, correcto. Ya volvemos.
Estamos de vuelta. Dave, una vez más, vamos a leer el versículo 12, por favor. Versículo O 5. adelante, adelante. Disculpa que me confundí acá. El versículo 5, sí. Aquel, El Señor Jesús. aquel pues que os daba el Espíritu. Vamos a detenernos aquí un momento, por favor. ¿Podría estar hablando aquí de ministros del Evangelio? Realmente es la idea de suplir al Espíritu más que cualquier otra cosa. ¿A qué te refieres? La palabra daba o dar es suplir. Él es el que da y es la fuente del Espíritu. Entonces, ¿por qué Cristo trae la fuente del Espíritu? Obviamente es porque el Espíritu tiene que moverse como resultado de un acuerdo con la Trinidad y es el medio para recibir el Espíritu es Cristo, que sobre toda carne Él derramará todo Espíritu, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, los de Gálatas fueron engañados a creer eso, ¿no? Es lo que los judaizantes estaban tratando de hacer. Los de Gálatas fueron engañados en la idea de que recibir el Espíritu de Dios venía como un resultado de su relación a través de las obras, Sí. como dijo el hermano Larson en el último segmento. Y todavía es lo que estamos hablando acá. El tema con muchos cristianos, ellos sienten que sus obras, esa relación de obras es como ellos reciben las riquezas de Dios, es por las cosas que hacen. Y Pablo tomó mucho tiempo enseñándonos que así no es. Sí. Él lo conecta al versículo 3, habiendo recibido el Espíritu, etcétera, etcétera. Habéis recibido el Espíritu otra vez. Una buena manera es una manera diferente de decir lo que él está diciendo, el que suple el Espíritu de Dios lo hace. Jesús nos suple con el Espíritu por causa de lo que hacemos o por causa de lo que creemos. Por lo que creemos. Exacto, tiene que ser fe. Fe y Mm. gracia son los únicos procedimientos a los que responde Dios. Las obras tienen su lugar y, y nosotros no estamos predicando en contra de las obras, no estamos predicando en contra del ayuno, no estamos predicando en contra de la lectura bíblica. Tal vez pueden recordar hace 30 años cuando comenzamos a predicar esto en la radio. Yo tenía una clase en lo que ahora es la librería, aquí del otro lado de la calle, y la abrí a la comunidad y tenía una clase nocturna y no sé, teníamos 150 personas que llegaron para las clases y teníamos ahí sillas y varias de las personas que llegaron y se me acercaron, me dijeron, qué bueno, ahora yo puedo entender, porque nosotros pensábamos que se nos estaba diciendo que usted estaba predicando en contra de las obras, en contra de la oración, en contra del estudio bíblico. Y eso es lo que ellos habían pensado que estábamos enseñando. Pero la verdad es que el mensaje de la cruz, una vez que nosotros tenemos esa obra del Espíritu, esa fuente del Espíritu, hay más lectura bíblica que nunca, hay más oración que nunca. Así es, así es. Pero suena cuando usted comienza a derrumbar, y lo quiero decir cuidadosamente, pero ese becerro de oro que todos los demás han edificado, uno puede tomar una verdad bíblica y hacerlo un ídolo. Uno puede tomar un suceso bíblico y hacerlo algo que no debe ser. ¿Recuerdan la historia bíblica de Moisés? Que él puso una serpiente en un asta. Y bueno, tuvieron que esconder a esa asta, tuvieron que deshacerse de ello, porque la gente estaba queriendo hacer un ídolo y Sí. adorarla. Y nosotros estamos propensos a hacer eso y lo hacemos simplemente con la mayoría de las cosas el día de hoy. Tenemos que tener cuidado y tenemos que saber dónde y cómo el Espíritu de Dios puede moverse libremente en nosotros y por qué y quién nos suple y luego reconocer que es nuestra fe lo que abre la puerta del ministerio para el Espíritu. Un ejemplo de eso sería lo que se hizo con el cuerpo de Linden en Rusia. Lo mantuvieron disponible para que la gente lo viese como un ídolo. Nosotros vemos los dones del Espíritu y nosotros somos fuertemente pentecostales, creemos en los dones del Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, para la edificación del cuerpo. Pero el mundo de la iglesia se enamoró tanto de de los dones, hablando de dones, dones, dones. Nunca escuché mucho del movimiento carismático cuando en los años 60 y 70
se hablaba muy poco de la cruz, se trataba más de los dones y el mover del Espíritu Santo que nosotros deseamos. Pero la cruz hace todo y lo pone todo en su perspectiva correcta, en su lugar correcto. Si pone el fundamento de la cruz, usted va a tener los dones en operación. Yo no veo, caballeros, nosotros viendo en televisión, no veo los dones del Espíritu operando en distintos ministerios. No lo percibo primeramente, pero no lo veo visiblemente en esos ministerios que los dones estén operando. He leído muchos libros y ya no se trata de eso. Hay tanto énfasis en los dones y ya los dones no operan porque la cruz ha sido removida. Tuvieron que remover la idea de ministrar bajo los dones o pretender que estaban allí en sus mentes. Así que se movieron a esas otras modalidades, movimientos, porque no estaban viviendo el mover y la operación del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con los dones. Pero yo sí creo, ahora que el fundamento ha sido compartido en lo que tiene que ver con el entendimiento del mensaje de la cruz, que vamos a ver un gran mover en lo que tiene que ver con los dones, porque ya no es un resultado de personas que hablan de los dones primeros, los dones estarán en acción por la cruz. Así que creemos en las obras, sí creemos que todas estas cosas que el cristiano debe de participar en su actividad deben de Amén, ser. sí. Yo no creo en las obras que de alguna manera compran algo de Dios. No puede Así ser así. Dios no es. tiene nada a la venta. Y yo leo mi Biblia porque me encanta la palabra de Dios. Yo Amén. no creo que voy a leer 4 capítulos hoy. El Señor me va a dar No. cuatro bendiciones. No, no creo que va a ser eso. Pero las obras realmente es el problema principal para Sí, los cristianos porque no conocen el camino correcto. Así que tienen que conectarse a algo. correcto. Así que las obras es lo que yo conozco. Bueno, yo estuve en Sudáfrica y habían personas allí que llegaron o se comunicaron de la Universidad de Oral Roberts. Estaban allí visitando y empecé a hablar con una joven y ella era ya egresada de ese lugar. Ella estudió psicología y, y tal vez no hubiese dicho nada a ella, pero yo le pregunté, ¿usted piensa que esto realmente ayuda a la gente? Sí, me dijo, claro que sí. Y yo le pregunté, bueno, nosotros enseñamos que el Señor Jesucristo solamente puede ayudar a una persona a través del poder del Espíritu Santo. Y ella se molestó tanto conmigo. En ese momento se molestó, pero muy fuerte. Yo creo que ella me hubiese golpeado si hubiese podido. Ajá, ya, y realmente yo creo que tal vez esa fue su motivación, ¿no? Acababa de gastar $50,000 en Y alguien le diferentes dice que cosas, no sí. sirve. Muchas cosas. 50,000 por Increíble. año, sí, sí. Pobre, yo debí de haber No, quedado no, usted le dijo la callado, pero verdad. Pablo dijo en Efesios 2:18 que por medio de él tenemos acceso por un espíritu al Padre. Es el Espíritu Santo por el cual él opera mediante la obra consumada de la cruz. Si tratamos de hacerlo por algún otro medio, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Tratamos de hacerlo por algún otro medio, ¿el Espíritu Santo nos ayudará a encontrar el éxito o no? Absolutamente para nada. sí, Él no va a glorificar lo que hacemos, ninguna carne se gloriará en su presencia. Nosotros debemos hacerlo a su manera y someternos a sí, su camino. Y Loren lo dijo bien, no es fácil, suena fácil, pero no es fácil porque estamos tan inclinados a hacer algo. Queremos hacer algo. Y por lo tanto, estos mensajes, esta vida con propósito, atrae a la gente porque atrae la actividad, pueden medir la actividad y cuantificar diciendo, miren lo que yo he hecho. hágalo, pero no ponga su fe allí. Entiendo. Pero la manera como se presenta a ellos es la idea de que si hacen esto, van a recibir esto otro a cambio. Entonces, no, lo que usted está diciendo es absolutamente correcto. Queremos que la gente ore. Cuando comenzamos a entender el mensaje de la cruz, era todo lo que queríamos hacer, leer la palabra de Dios, queríamos aprender más, desarrollar más, escuchar más. Tenía un celo desarrollado en mí que era mucho más que el celo que tenía antes. Dave lo encuentra gracioso, pero él tenía el mismo beneficio. Bueno, yo estaba pensando en que hay que sentarse y hablar con la esposa, hay que hacerlo. Yo no he hablado con mi esposa porque no quiero. Entonces, vas a interrumpirlo. Discúlpeme, no lo quiero interrumpir. Estaba hablando, estoy jugando nada más. Le encontraremos un motel para Sí, que por pueda favor, dormir. te puedes quedar en mi casa, dice Josh. Sí,
Yo quiero una relación con mi esposa, dije. Entonces yo quiero y tengo que hablar con ella. No es que yo tengo que hacerlo, yo no tengo que Amén. orar, yo quiero hacerlo. Sí. No conoces a Francis muy bien. Ah. Ay, cuidado, señor, cuidado. Alguien dice que mi esposa y yo votamos a nunca acostarnos enojados y hemos estado despiertos desde el domingo. Joseph, te estoy tratando de ayudar, Joseph. Sí, sí, Evítate 3 el problema. funerales. Sí, tenemos que morir al yo, ¿verdad? Bueno, como lo que Sí. se está diciendo, cuando yo estaba en la universidad, yo leí un libro clásico sobre avivamientos, muy famoso. El autor decía, un cristiano que no ora durante 4 horas al día no vale, no es sal y no vale la pena. Y yo vivía en condenación de que yo no podía orar 4 horas. Yo no tengo un bloque de 4 horas al día donde yo puedo orar. Él dijo Y lo eso. decía así. Y bueno, Juan, ¿por qué el avivamiento no llega? Él dijo, todo cristiano que no ora 4 horas al día no vale nada. Y yo creo en la oración, claro, y ser una persona de oración, yo oro a lo largo del día, pero yo no tengo un bloque de 4 horas, no soy una persona que maduro. Yo me despierto temprano, pero no muy alegre, así que lo tengo que hacer. No es un mejor momento para yo orar tan temprano en la mañana, porque no disfruto la madrugada. Pero esas ideas, eso fue lo que me Esas son enseñaron. Y obras. son obras y condenación, cosas que se enfatizan. El hermano John habló de los movimientos en los 70. Yo crecí en los 90, cuando se trataba más del ayuno, la oración, am, el volver al movimiento hebreico. Eso fue muy popular y era lo que se estaba moviendo en la iglesia cuando yo crecía. Sí es cierto que el mover del Espíritu Santo que sucedió en esta nación al principio del siglo pasado llegó porque los predicadores, y he escuchado al hermano Donny decir esto muy fuertemente, que comenzaron a predicar la sangre, comenzaron a predicar la cruz. Si regresamos al principio de ese mover de Dios, entonces la realidad es que si no regresamos a la cruz como creyentes y ministros en esta nación, no volvemos a visitar el altar que se ha derrumbado, no vamos a ver un mover de Dios en el ámbito del Espíritu. Y Pablo está mostrándonos eso. Si ustedes llegan al mensaje de la cruz rápidamente, el Espíritu Santo va a pronunciarse. ¿Será que va a ser algo que estamos esperando y creyendo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo en los últimos 20 o 30 años, aunque sí ha mostrado a esta iglesia y nos ha traído de vuelta a la cruz, también ha dicho, voy a moverme de una manera de la que no han visto? Voy a moverme de una manera poderosa. Porque si vamos a agarrarnos de esas raíces pentecostales y vamos a ver a Dios moverse, estaba hablando con un pastor, miren, este verano pasado, que dice que en su denominación, dijo, se sorprenderían en ver cuántos predicadores están cerrando sus puertas Ujú. por causa del influjo y hablamos de un poco de persecución anteriormente, pero ellos dijeron que es demasiado difícil financieramente. Las iglesias están cerrando y están acudiendo a otros medios para proveer para las familias. No pueden operar ya más de esa manera. No hay esperanza, no hay. ¿Están celebrando servicios? Bueno, estos son predicadores en denominaciones principales y tradicionales que han dicho, yo ya terminé con la situación de predicar. El llamado ya no lo voy a continuar. Y estamos hablando de pandemias los últimos 2 o 3 años y uno se pregunta por qué. ¿Será esa la marca, la señal de una iglesia llena del Espíritu, la señal? No, Y eso va a no, suceder más y más. así es. Eso va a suceder más y más si no regresamos de vuelta a lo que nos hizo pentecostales. Escuchemos lo que el Espíritu dice a las Así iglesias. es. Y yo creo con todo mi corazón que le está diciendo la cruz es el mensaje. Amén, así es. Y si nosotros ignoramos eso, lo hacemos con nuestras propias consecuencias. Suplió el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Es lo que está Exacto, diciendo él aquí. exactamente. Él está haciendo exactamente lo que usted está diciendo. Está trayendo a los judíos de vuelta al fundamento. Muchas veces
mi mente vuelve a la ley. Pablo está diciendo, no, vamos a llevarlo un poco más atrás. Vamos hasta donde podemos. Vamos a Abraham. El principio, ese fundamento, fue a través de las obras que Abraham recibió algo. No, a través de la fe. Y eso lo vemos reiterado en Hebreos muchas veces, a través de la fe. Así que volviendo al fundamento que es la cruz y fe en esa obra, creo que es lo que el Señor está haciendo. Algo que quisiera mencionar mientras oramos, aun si no entendemos el mensaje de la cruz de acuerdo a cómo lo entendemos, algunas de estas cosas que son bíblicas y correctas, no es incomún que el Espíritu Santo se mueva sobre nosotros en ellas, porque son buenas. Pero ese mover del Espíritu Santo no indica que estamos al margen de lograr lo que queremos lograr. Bien, pero explica eso. Bueno, en la oración usted puede sentir el mover y la operación del Espíritu Santo si usted no entiende el mensaje de la cruz, pero Claro, definitivamente. no puede permanecer en ese mover y operación como algo que lo va a santificar. Entonces usted continúa haciéndolo. Alabanza y la adoración, usted puede pasar una lista, pero esas Mm, cosas, por eso que es difícil a veces que la gente deje el pasado, porque no es como que Dios los ha dejado completamente solos. Él llegó cuando estaban buscándolos, Él llegó cuando estaban orando y el Señor hizo algo o ciertas cosas a su favor, pero si quieren encontrar la fuerza para poder vivir en este mundo, van a tener que encontrar el Yo mensaje de la creo cruz. eso totalmente. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Oramos, pues, que algo se haya entregado el día de hoy, que le fortalezca, le ayude a acercarse al Señor Jesucristo. Y Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.